Buenas noches, mi nombre es Álvaro Tejada, soy bibliotecólogo de la Biblioteca Nacional del Perú y trabajo en la Gran Biblioteca Pública de Lima. Le damos la bienvenida a la sesión número 13 del programa de literatura peruana, ciclo de conferencias magistrales que se transmiten en vivo todos los lunes, miércoles y viernes de 7 a 8:30. El programa de literatura peruana propone acercar a la ciudadanía con nuestra creación literaria que aporta en la construcción de nuestros imaginarios e identidades a lo largo del tiempo. En el presente bloque temático denominado Voces Plurales de la Literatura, es un gusto contar con la participación de Milagros Carazas, a quien a continuación presentamos. Investigadora de la tradición oral y especialista en literatura afroperuana. Es doctora en literatura peruana y latinoamericana. Es docente de la unidad de posgrado y del Departamento Académico de Literatura de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado Estudios Afroperuanos, Identidad y Literatura Afroperuana 2011, La Orgía Lingüística y Gregorio Martínez 1998-2009 y Tradición Oral de Chincha 2002. En 2007 se le concedió el premio Heroína Nacional María Elena Moyano, mientras que el Ministerio de Cultura le otorgó el reconocimiento como Personalidad Meritoria de la Cultura en 2015. A continuación, nuestra expositora presentará la conferencia titulada ¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura afroperuana? Se propone ofrecer un panorama actual del corpus de la literatura afroperuana contemporánea, así como discutir algunas categorías como negritud, negrismo y literatura afroperuana para esclarecer el significado de estas y sus repercusiones en nuestro ámbito local y en la crítica literaria. De este modo, hará una aproximación a la obra de Victoria Santa Cruz, Nicomedes Santa Cruz, Leoncio Bueno, Gregorio Martínez, Lucía Charún Illescas, Delia Zamudio, Hildebrando Briones. Es decir, el panorama contempla la literatura escrita en sus diversos géneros y la tradición oral y musical afroperuana. Buenas noches, Milagros, bienvenidas y por favor, te doy pase a la conferencia. Buenas noches, entonces. Retomemos entonces la idea inicial. Estaba desarrollando esta primera premisa, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura afroperuana? En principio, hay categorías que a veces los escuchamos, lo leemos, o escuchamos en un medio de comunicación. Se escucha a veces afroperuano, negro, o literatura afroperuana, negrismo, y entonces puede que tienda a confundir, puede que tienda al error, ¿no? Entonces es mejor de pronto empezar por ese punto, ¿no? Dar a entender cuáles son las diferentes definiciones en este caso, ¿no? Para cada categoría. En principio, en nuestra primera diapositiva observamos dos fotografías. En la primera foto tenemos a un bebé y detrás la nana, ¿no? Obviamente que el objetivo de la foto es tomar en primer plano al bebé y la nana es como un complemento, ¿no? El elemento subalterno. No es de interés para el fotógrafo. En la segunda foto tenemos miembros integrantes marineros del Huáscar. Durante mucho tiempo, por ejemplo, se sabía de nombres y apellidos de los oficiales que participaron en la Guerra del Pacífico, pero no mucho de los marineros que también estaban dentro del Huáscar. Entonces, genera justamente un problema, ¿no? Porque lo que estamos apreciando en la foto es que hay una presencia afrodescendiente. En las dos fotos lo que observamos es una comprobación. Por lo general, el elemento afroperuano queda como subalterno, ¿no? Visualmente en la imagen, y también, por ejemplo, en la historia ha sido invisibilizado, ¿no? Entonces, estas dos categorías, ¿no? Subalternidad y invisibilización, ¿no? Del otro, entonces son dos categorías que vale la pena revisar, ¿no? De pronto tenerlas en mente. Porque cuando hablamos de literatura afroperuana, algunos dicen
¿Pero qué es eso? ¿Existe? Ah, que los negros también escriben, ¿no? Con cierta ironía, ¿no? Con cierto, con una carga negativa, a veces podríamos decir, ¿no? Entonces, sí, obviamente que sí. A partir del siglo XX, cada vez más escritores afrodescendientes de diferentes partes del país, de Lima o de las comunidades afroperuanas, han estado dando a conocer su obra, ya sea cuentos, poemas, décimas, novelas, etcétera. Entonces se ha ido conformando un corpus bastante interesante, un corpus que valdría la pena, por ejemplo, revisar, ¿no? Tener en cuenta, de repente, al momento de ir a una librería, al momento de ir a una biblioteca, escoger estas obras, estos autores, eh, y leerlos y saber de qué tratan, ¿no? El contenido de sus obras, ¿no? Saber de qué, eh, cuáles son sus historias, cuáles son sus personajes, ¿no? Completar, digamos, esta otra mirada, esta otra visión, ¿no? Sí, nuestro país es un mundo andino, es un país plural, es un país diverso, entonces también tenemos esta afroperuanidad con nosotros, ¿no? Entonces hay que descubrir esa otra diversidad, esas otras culturas, ¿no es cierto? Tanto en la música, en la danza y en otros aspectos, pero también en la literatura. Entonces, a veces nos preguntamos de pronto, ¿cuáles serían estas características de la llamada literatura afroperuana, por ejemplo? ¿Mm? Esta imagen que estamos viendo en la diapositiva corresponde a una acuarela de Francisco Fierro, ¿no? Justamente es la celebración del 28 de julio, ¿no? Y vemos que todos son personajes afrodescendientes, populares, llevan instrumentos musicales, ropas de la época, banderas y demás, ¿no? En la celebración popular, el llamado Pancho Fierro tiene estas, digamos, acuarelas donde aparecen siempre muchos personajes, ¿no? Bastante curiosos, interesantes, eh, y retrata muy bien, ¿no es cierto?, los personajes y, digamos, prácticas culturales, prácticas comerciales de la época. Y entonces, habría que preguntarnos, ¿cuáles serían las características de la literatura afroperuana? El intento de hacer justamente un rescate, ¿no es cierto?, cultural, el intento de visibilizar lo nuestro y de dar a conocer esta diversidad en nuestro país, la literatura afroperuana es un corpus un tanto, es, digamos, eh, tenemos un corpus complejo, un corpus que tiene varios aspectos. Por ejemplo, el sincretismo. Muchas veces cuando revisamos parte del corpus de la literatura afroperuana, lo que vamos a ver es que obviamente no hay solamente rasgos culturales tradicionales de un solo grupo cultural, ¿no? Hay una combinación de elementos. Podríamos decir, por ejemplo, lo afroandino, ¿no? Que aparece en algunos autores, en algunas obras, en ciertas formas poéticas, por ejemplo, incluso musicales, ¿no? Entonces es una reunión de varios eh, elementos culturales, ¿no? En un solo, digamos, producto, en un solo paquete, digamos, ¿no? Entonces la literatura afroperuana es sincrética, ¿no? Tiene de lo hispano, tiene de lo andino, pero también hay de lo afroperuano, ¿no? En esta combinación feliz, ¿no? Entonces existe estos elementos combinados. También hay una diversidad, porque diríamos, pareciera que literatura afroperuana es un solo corpus, ¿no? Y es un conjunto de características o rasgos, pero no necesariamente. Por ejemplo, culturalmente hablando, ¿no? Las comunidades afroperuanas del norte no se asemejan en sus prácticas a las comunidades del sur. Hay diferencias. En las comunidades del norte, pensemos en yapatera o pensemos en saña, por ejemplo, bailan o danzan determinadas prácticas. Por ejemplo, estoy pensando en el tondero o la marinera. Están más familiarizados, es su tradición, su herencia. Pero en el sur, por ejemplo, pensemos en la zona de Cañete, Chincha del Carmen, por ejemplo, eh, San Luis, ¿no? San Vicente, ¿no? Ellos celebran el festejo, ¿no? Entonces, hay una diferenciación, ¿no? Entonces, incluso la forma como hablan, la forma
digamos, de sus propias tradiciones, sus narraciones, ¿no? Son distintas, son diferentes. Entonces hay esta diversidad, incluso en las mismas comunidades afroperuanas, y por tanto, eso también se puede apreciar en este corpus de literatura afroperuana. Eso nos lleva al tercer punto, que es la riqueza cultural. Había en principio mencionado de que en la historia ha habido una cierta tendencia a la invisibilización de lo negro, lo que ahora llamamos afroperuano, pero sin embargo, cada vez más en las últimas décadas, hay un interés, ¿no es cierto?, de dar a conocer, de visibilizar lo que es el aporte cultural de diferentes grupos étnicos, los diferentes grupos culturales, ¿no? Y esto tiene una importancia, tiene, digamos, hasta fecha de inicio o fecha clave. En 1992, en que se recuerda, se rememora, se celebra para algunos el descubrimiento de América 500 años después, hay una revaloración de lo que serían las culturas indígenas, los pueblos indígenas, pero también el tema de la diáspora, ¿no? Toda esta población que fue prácticamente raptada de África para ser trasladada a Europa, América y otros lugares, ¿no? Se le conoce como la ruta del esclavo. Hay un proyecto muy importante, muy interesante, a partir de la ONU, de recuperar la historia, ¿no?, en este aspecto. Entonces, realmente hay una riqueza cultural, ¿no? Es decir, este africano que luego es convertido esclavo en, en otros continentes, obviamente que no viene solo, viene también con su cultura, viene con su sapiencia, viene con su conocimiento de las semillas, el conocimiento de las hierbas, su propia religión, su idioma, su propio folclore, etc. Entonces, todos estos elementos culturales obviamente que aportan al lugar donde termina llegando, ¿no?, al punto final, ¿no?, de esta diáspora, sea pues Europa, sea América del Norte, el Caribe, el Sur y tantos otros países del mundo. Entonces, hay una riqueza cultural, ¿no?, bastante importante, ¿no? Y esto se puede apreciar obviamente en la descripción, en la interpretación de la literatura afroperuana. Entonces, es una literatura sincrética, diversa y rica, culturalmente hablando, ¿no? Todos estos elementos a la vez. Bueno, he hablado de lo que serían las características, lo que sería de pronto, mm, digamos, algunos rasgos, y hablemos ahora de los géneros que se han venido desarrollando. Tenemos en la narrativa cuento y novela, tenemos también poesía, testimonio, se han recogido algunas historias de vida bastante representativas, ha habido participación también del teatro, y la tradición oral y musical, que es un corpus bastante importante también, ¿no? Digo que es oral y musical porque también la música, las canciones de todo tipo, también consideramos que son pues un gran aporte, ¿no?, sobre todo el contenido de las letras, lo que están diciendo. Una de, o mejor dicho, dos de los más representativos son los hermanos Santa Cruz, Victoria y Nicomedes. Para los años, mediados de los años 50, 60, la década del siglo XX, ¿no?, el siglo XX, van a ir dando a conocer sus obras, ¿no? Nicomedes, como en los años 58, 59, va publicando sus primeras décimas. Para esas épocas, llegando a los 60, por ejemplo, van integrando ellos mismos, ¿no?, con Victoria, Nicomedes y otros más, entre músicos, intérpretes, entre, digamos, otros bailarines, ¿no es cierto?, personas del teatro, van integrando lo que llamaríamos grupos musicales y de teatro, ¿no? Se ponía en escena muchas veces parte de la historia, ¿no?, un intento de recuperar, digamos, esta historia negada, ¿no es cierto?, del afrodescendiente en nuestro contexto peruano. Entonces había un trabajo de investigación documental, por una parte,
y también trabajo de campo, ¿no? Había que ir a las comunidades, ¿no? Chincha, Cañete y otros lugares, para entrevistar de repente a los más ancianos, entrevistar a las personas conocedoras, para saber acerca de las danzas, la música, las letras de canciones, y entonces hay una especie de recopilación de todo esto, ¿no es cierto? Y eso es lo que se intenta llevar en la representación, por ejemplo, por estos grupos. Grupo Cumanana, Ritmos Negros del Perú, etcétera, ¿no? Entonces, en la foto que estamos viendo, por ejemplo, que está en blanco y negro hacia la derecha, es una toma, ¿no?, de estas escenas, ¿no?, de las representaciones en las que participaba principalmente los hermanos Santa Cruz, ¿no? Hay bastante material, digamos, fotográfico, ¿no? Tenemos la página web también de la familia Santa Cruz, si alguien quiere informarse más o ver, digamos, tener más información, ver más material visual, más fotos, décimas y demás, ¿no? Ahí tenemos un acceso, ¿no? Hay una puerta abierta. En el caso de Victoria, eh, es un personaje bastante importante, bastante interesante, en el sentido de que contribuye mucho ella con esta investigación de las danzas, de los movimientos, ¿no? El movimiento del cuerpo, la performance del cuerpo, y también de la vestimenta, ¿no? Hace una investigación. Por eso que había puesto, por ejemplo, hace un poco, una diapositiva donde aparecía una acuarela de Pancho Fierro, efectivamente, ¿no? Para retomar la zamacueca, por ejemplo, se tomó como modelo, como ejemplo, a alguna acuarela, ¿no?, de Pancho Fierro para la vestimenta de los bailarines, por ejemplo, o el son de los diablos, ¿no? También, ¿no? Cómo estaban vestidos, reproducir las máscaras, en fin, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo de investigación, trabajo documental, trabajo de campo, ¿no? Relevante, ¿no? De gran importancia. Entonces, todo aquello que aparecía en la representación, ¿cierto?, en el teatro, era obviamente producto de lo recopilado, ¿no? Estaba bastante documentado, ¿no? Victoria Santa Cruz tiene especialmente un poema canción, ¿no? Me gritaron negro, que tiene bastante repercusión. Últimamente está siendo motivo de bastantes artículos e investigaciones. En Me gritaron negra tenemos una voz femenina, ¿no?, una voz que canta y comenta, ¿no?, una anécdota, algo que le sucede, ¿no es cierto? Y entonces hay un proceso, ¿no?, que ocurre dentro del poema. Es entender, ¿no?, desde la niñez el significado de la palabra negra como un insulto, pero luego como una reafirmación de una identidad, ¿no? Es decir, caminamos hacia una autovaloración, ¿no es cierto? Entonces, en principio, hay dos momentos. Un primer momento en eh, eh, que el coro que está al lado grite negra en un tono, digamos, bastante agresivo, ofensivo. Entonces hay una carga negativa, ¿no es cierto?, que la cantante recepciona y, como dice en la letra, y retrocedía y retrocedía, ¿no? Entonces se asume esto como un insulto, como una agresión, ¿no? Pero luego hay un cambio, un giro, un quiebre, y es asumirse como negra, pero con una carga positiva. Entonces ahí hay un cambio, ¿no? Sí, soy negra, ¿y qué? ¿No? Entonces en ese ¿y qué? Empieza pues el cambio, el giro, ¿no? Entonces hay un colectivo agresivo, un colectivo, digamos, que rechaza, ¿no es cierto?, que discrimina, pero hay una también autovaloración y una reafirmación de una identidad que da, digamos, un revés, ¿no?, a toda esta negatividad. Entonces, al final de la canción, de Me gritaron negra, el insulto queda atrás, ¿no es cierto? El insulto queda como en el pasado, ¿no? Entonces, negra a partir del cambio del coro también, vamos viendo que el coro ahora es más musical, más rítmico, y entonces suena bien, como dicen, ¿no? Entonces es bailable, es un tono más alegre, y entonces hay una valoración, y entonces hay una mirada positiva de esta palabra, ¿no? Entonces creo que
Este es uno de los poemas canciones más significativos de Victoria Santa Cruz y que ha logrado un gran aporte, ¿no? Tiene bastante interés, particularmente este texto en especial. Interesante también, por ejemplo, el contrapunto, ¿no es cierto?, entre un intérprete y un coro, ¿no?, que recuerda un poco los coros africanos, ¿no?, que también sucede esto, ¿no? Entonces, en Victoria Santa Cruz tenemos este poema canción. Lo tenemos grabado en video, está en internet, hay hasta 3 versiones, ¿no?, en 3 momentos distintos de la vida de Victoria Santa Cruz, que ella misma lo comenta en alguna entrevista, que tiene que ver con una anécdota, ¿no es cierto?, algo que le pasó de niña, bastante traumático, bastante complejo, y entonces esa experiencia le ayuda a de alguna manera describirla en este poema canción. En el caso de Nicomé Santa Cruz, tenemos un conjunto de obras entre discos, poemarios, grabaciones. Es bastante rico su obra, bastante diversa también, ¿no? Documentos, hay conferencias, hay artículos periodísticos, en fin, ¿no? Entonces, tenemos una obra que de pronto en la época de los años 50, 60, aparecían en pequeños volúmenes, pero de gran tiraje, ¿no? Era bastante popular, 5.000, 10.000 en tiraje, ¿no? Entonces, décimas, cumananas, hasta llegar de pronto, ¿no? Estas son ediciones ya casi inhallables, joyas, hasta que llegamos efectivamente a décimas y poemas antología, ¿no? Entonces, acá en este libro en específico tenemos gran parte de su obra. Por lo general se ha dicho que es un gran decimista, pero también tiene sus poemas, ¿no? Poemas en los que podemos apreciar su interés, su preocupación por el contexto mundial. Marta Ojeda, quien ha estudiado la obra de Nicomedes, ha mencionado que tiene, por ejemplo, una especie de proceso Nicomedes Santa Cruz en su obra, ¿no?, que va de menos a más, ¿no es cierto? Un primer momento hace referencia a lo inmediato, que sería el contexto peruano, la familia, Lima, y después eso cambia. Pasamos a otro conjunto de décimas y poemas, sobre todo poemas, en donde hay una apertura a el continente americano, ¿no? Se habla de Brasil, se habla de Cuba, ¿no? Es América Latina la preocupación. Y en un tercer momento, una tercera etapa, hay una especie de salto, digamos, ¿no es cierto?, que se empieza a hablar de temas políticos, de temas en relación a África, en relación, recordar que para la época en que se publican estos textos, está ocurriendo la independencia de varios países africanos, en los años 60, en los años 70, entonces hay una apertura. Además, Nicomedes también viaja y conoce a algún que otro país en el África, viaja a Brasil, viaja a Cuba, entonces tiene esta, digamos, apertura al mundo, ¿no es cierto? Entonces de esa forma se universaliza, ¿no?, en el sentido de que interesa la condición humana, ¿no?, la problemática, ¿no es cierto?, mundial. Entonces, con Nicomedes Santa Cruz, más allá de un decimista, tenemos un poeta que valdría la pena seguir leyendo y en el caso de sus décimas, seguir recitándolas, ¿no?, como sucedía en los años 70, en los años 80. Él participaba en una radio, estaba en un canal, y entonces era frecuente, ¿no?, su participación, y la gente estaba acostumbrado a verlo, a escucharlo, y repetía sus décimas, ¿no? Entonces eso ahora lo vemos en los colegios, ¿no? Son los niños los que están muchas veces aprendiendo las décimas, ¿no? A Covechos aprendí, por ejemplo, ¿no?, una de las más conocidas. Entonces, sigue vigente Nicomedes Santa Cruz, ¿no es cierto? Y es una obra espléndida. Un trabajo también que es interesante mencionar sobre Nicomedes Santa Cruz es esta compilación que él hace sobre la décima en el Perú, ¿no? Viaja por toda la costa, las comunidades, se encuentra con prácticamente en gran parte de los decimistas, comunaneros, y luego recopila y hace una historia de la décima desde la época de la colonia hasta la república, y es uno de los trabajos magníficos, ¿no? Un gran investigador en este punto.
Y al final tenemos también una antología bastante destacable, ¿no?, en este libro en especial, ¿no? También lo ponemos en PDF, si alguien está interesado, está colgado en la página del Instituto de Estudios Peruanos. Es decir, Nicomedes Santa Cruz, su obra está a un paso, a la mano, como dice, un clic. Igual el de Victoria, podemos ver sus videos y si queremos conocer la letra de cerca de Meditaro Negra, está en internet. Un autor también interesante, rescatable, es Leoncio Bueno, de La Libertad, de la ex Hacienda Facalá, ¿no? Tiene una obra que se inicia en los años 50, 60, 70, un hombre de ideología de izquierda, con una particular forma poética, muy irónica, muy sarcástica, ¿no es cierto?, muy crítica, ¿no?, del contexto de lo que está sucediendo. Pero también hay, digamos, la temática campesina, porque él fue campesino, él también fue un hombre de la tierra, ¿no?, desde muy niño, también obrero. Entonces, digamos, su voz, la voz poética que aparece en sus diferentes poemas a lo largo de los libros, nos habla de ese proletariado, nos habla del campesino, nos habla justamente de las masas populares. También en sus poemas está el tema de la migración del campo a la ciudad, el tema de las invasiones, el contexto peruano en los años 50, 60, etcétera. Entonces, es uno de los pocos que puede, digamos, que ha recuperado esta voz poética, ¿no?, del invasor de tierras, del campesino, del obrero. Entonces, se ha dicho muchas veces que él recupera, ¿no?, valora estas voces, ¿no?, populares, estas voces a veces marginadas, ¿no?, desoídas, ¿no?, silenciadas, ¿no es cierto?, del oficialismo, ¿no? Entonces, por mucho tiempo su obra también estuvo un poco dispersa, no hubo reediciones, pero últimamente alguna editorial apostó por su obra y se ha hecho una última antología. Entonces, tenemos a la mano en librerías ahora sí por lo menos una antología de su obra. Por cierto, Leoncio Bueno es un hombre centenario. Si lo vemos 1920, 2020 es fabuloso. Entonces, estamos en su centenario, ¿no?, celebrar también su centenario de vida y de poesía. En narrativa particularmente destaco dos autores, en cuestiones de novela, básicamente. Gregorio Martínez, que es un autor nacido en Coyungo, en Nazca, Ica. Coyungo va a resultar ser una localidad descrita, representada en toda su obra, ¿no? Se habla de su origen mítico, en mitad del desierto, unos pobladores prácticamente por cuestiones laborales, por cuestiones de trabajo, por orden de uno de los hacendados de la zona, terminan en medio del desierto, al lado de un río, y dan origen a este Coyungo. Es una especie de digamos, de ruta, de camino, pasando por el desierto, bajo el sol, la arena, eh, a mitad de camino entre, digamos, vientos arenales, ¿no? Entonces, hasta que llegan a este punto en específico, ¿no? Y va creciendo Coyungo poco a poco y va convirtiéndose de un villorrio, como se dice al principio, en un pueblo mucho más fructífero, incluso más próspero, porque ya se siembra algodón, primero se sembraba azúcar, luego algodón, y entonces pasan el tiempo, pasan los años, ¿no? Gregorio Martínez registra desde diferentes historias, registra, por ejemplo, cuentos y novelas, ¿no?, gran parte digamos, de esta historia de Coyungo, y también, en principio, un conjunto de personajes, ¿no?, que aparecen y reaparecen en las novelas. Empezamos con Tierra de Caléndula, que son los cuentos,
y, y luego Canto de Sirena. En Canto de Sirena tenemos una novela en donde tenemos un personaje llamado Candico. Este Candico es en realidad un alter ego de su primo, ¿no? Es un personaje reconstruido a partir de las grabaciones, bastante veterano, bastante anciano. Hay fotos registradas, ¿no? Donde está Gregorio Martínez con su primo al lado, y, y él le cuenta gran parte de su historia, y entonces un poco él reinventa esta historia de vida y la tenemos en Canto de Sirena con muchos otros elementos, ¿no es cierto? Con otros, digamos, otros aspectos, ¿no? De mucho interés, porque resulta que Cándido Navarro es un personaje desbordante, ¿no? Es un personaje que podríamos entenderlo como un migrante, un peón, trabajador de campo, en algún momento es mayordomo de la hacienda, una especie de matón que apoya a algunos políticos, en otro momento aparece como un gran enamorador, es un conquistador, o puede ser huaquero también. Entonces la novela es bastante, estructuralmente es bastante compleja, ¿no es cierto? Tiene sus historias sagradas, pero es decir, contar la historia un poco de la Biblia desde una perspectiva bastante sabrosa, bastante crítica y bastante irreverente, ¿no? Entonces, esa es una de las particularidades, por ejemplo, de esta narrativa de Gregorio Martínez, ¿no? Hay mucho del elemento, digamos, de un sensualismo en sus personajes, pero también hay una narración desde una perspectiva bastante irreverente, ¿no? Siempre hay una constante burla de los hacendados, de las autoridades corruptas, eh, en fin. Y entonces es un desborde. Canto de Sirena para mí siempre le he pensado como en algún libro propuse un título, la orgía lingüística, ¿no? Porque Gregorio Martínez trabaja mucho las palabras, también los vocablos, ¿no? Y eso es una de las cosas que también es un aporte, porque pareciera que él, como lo ha indicado en algunas entrevistas, quería dar a conocer también esta riqueza lingüística, ¿no? De la población de la costa sur, ¿no? Y entonces los nombres de animales, ¿no? De la fauna, de la flora, los topónimos, todo ello, por ejemplo, que es recurrente en su obra, a veces son nombres bastante burlones, curiosos, ¿no? Pero hay una riqueza eh, inmensurable, ¿no es cierto?, en este trabajo, digamos, de recoger todos estos vocablos, estas palabras, ¿no? Incluso tiene una obra que se llama Biblia de Guarango, que también hay un trabajo lingüístico bastante interesante. En Crónica de Músicos y Diablos, que también tenemos una imagen, es una historia de una familia, ¿no? Una pareja que tiene 25 hijos, ¿no? Otra vez así, exuberante, ¿no? Que van a viajar justamente del sur a Lima, al Palacio de Gobierno, con esta idea de que, bueno, si es una familia tan numerosa, merecería pues un premio, merecería un reconocimiento hasta del mismo presidente. Y con esta ilusión llegan a la ciudad, pero no resulta así, ¿no? Solamente le otorgan unos instrumentos envejecidos y con ellos regresan a casa. Pero terminan manejándolos, terminan dominando y hacen música con ellos, ¿no? Tocan marineras, por ejemplo, y con eso cada pueblo que iban visitando en el camino pues son muy bien recibidos y ganan pues un prestigio, ¿no es cierto? Ya como dice la novela, de simples lamperos pasaron a ser grandes músicos, ¿no? Los músicos de Cahuache, ¿no? Entonces hay esta historia, por un lado, ¿no es cierto? Pero también tenemos en otros capítulos momentos, digamos, de otros personajes que hacen referencia al tiempo de la colonia, al tiempo de la República, siglo XIX aproximadamente, y son historias que tienen que ver con personajes, con el tema de la esclavitud, con el tema de los hacendados y los esclavos, y con el momento de las guerras, intervención, por ejemplo, de algunos personajes afrodescendientes en la guerra de las independencias y demás, ¿no? Entonces,
hay un intento de rescate, ¿no? De rescate de los personajes de la historia, ¿no? Afrodescendientes, ¿no? Entonces hay una fabulación bastante interesante. Y además, la historia, por ejemplo, de Parcona, ¿no? De un levantamiento, una revuelta contra unas autoridades corruptas, y cómo fue terriblemente, pues, un intento de arrasar con toda esta población, pero no se logra. Entonces también hay, obviamente, una carga ideológica y una carga crítica muy fuerte, ¿no? En la novela, ¿no? También importante. Y luego otro autor importante para el caso de la literatura afroperuana es Lucía Charum Illesca. Malambo es una novela histórica. Nos ubicamos en tiempos de la colonia. Lo que tenemos es un personaje anciano, esclavo, que termina del otro lado del río, del otro lado del puente, porque tenemos la Lima colonial y tenemos Malambo, el pueblo, digamos, el rinconcito, cruzando el río, cruzando el puente, donde hay una población andina, ex esclavos, ambulantes, pequeños comerciantes, es una población bastante empobrecida, y la novela justamente trata de darnos a conocer esta vida, ¿no? No esa vida colonial como en las grandes, digamos, casonas, ¿no? Estas riquezas de repente de los españoles, etcétera, ¿no? No, sino del otro lado, ¿no es cierto? Es zona marginal, ¿no? de Malambo. Y tenemos un personaje y varios personajes que se entremezclan con la religión africana, magia, y hay elementos, digamos, entre sueños, ¿no? Hay momentos oníricos, exagerados, como una de las protagonistas que termina pues bailando Son de los Diablos, o aparentemente sí es el diablo, pero es una escena bastante mágica, bastante curiosa, ¿no es cierto? No se sabe si es realidad o es un sueño, el personaje todavía duda de lo que le está sucediendo, ¿no? Y nuestro personaje, Tomasón, que es el anciano, de pronto se le encarga pintar un señor crucificado, ¿no? Que obviamente que ya sabemos hacia dónde se conduce esto, ¿no? Entonces él tiene también estos sueños, estas persecuciones de un toro, ¿no? Hay unas pesadillas, ¿no? Que al final ocurren realmente, ¿no? Es entre el, el Guayco, la salida del río Ritma, con este toro que también se escapa, y estas visiones que se convierten en realidad, ¿no? Entonces hay estos elementos mágicos, religiosos, africanos, algo de misterio, y un intento de recuperar la historia desde otro ángulo, desde otra perspectiva, ¿no? Desde, alguno diría, de lo subalterno, ¿no? O yo diría simplemente desde la, como diríamos, la otra orilla, el otro lado ¿no? del río, la otra orilla del río. Entonces es una novela bastante especial, también ha tomado bastante interés, hay bastantes críticas, y de repente les llama la atención la descripción de la Lima colonial de ese momento, ¿no? Con elementos también bastante diversos. También está el elemento andino, por ejemplo, no se descuida eso, pero hay estos elementos mágicos, ¿no? Estos elementos que llaman la atención. Otro aspecto que también podríamos retomar para salir más allá de la narrativa, la poesía, es el tema del testimonio. Tenemos a Delia Zamudio, que en cierto momento ella nos da a conocer su historia de vida, ¿no? Habíamos dicho en principio de las diapositivas, al empezar esta charla, conferencia, era de que hay una cierta invisibilización, ¿no es cierto?, de lo negro, de lo afro-peruano, hay una subalternización, podríamos decir, y entonces esas voces se recuperan justamente a partir de una literatura no testimonial, una literatura no ficcional, perdón, ¿no? Entonces, a partir del testimonio, la biografía, la autobiografía, ¿no? Que pueden ser otros géneros que nos posibilitan, pues, la presencia y la voz, ¿no? De este otro. Entonces, por ejemplo, en Piel de Mujer, ¿no? De Delia Zamudio, podemos acceder a
su historia de vida, una mujer bastante fuerte, obrera, sindicalista, que ha tenido que enfrentar pues el machismo, ha tenido que enfrentar la violencia familiar, pero ha salido bien librada de todo ello y ha seguido para adelante, ¿no? Entonces es una mujer que viene de Chincha, y su historia de vida queda registrada en este libro, ¿no? Entonces hay una riqueza también en los aspectos culturales, por ejemplo, ¿no? En los relatos que ella cuenta, ¿no? Lo que me contaba mi abuelo, ¿no? Lo que recuerdo de ello, por ejemplo, ¿no? O lo que recuerda de Chincha, ¿no? Entonces hay estos aspectos de provincia que también son bastante relevantes, creo, que vale la pena considerar. Y también tenemos a Hildebrando Briones. Hildebrando Briones de Zaña es un autor bastante conocido en el norte. Escribe décimas cumananas, principalmente, tiene varios libros, todos siempre en relación a Zaña, y de pronto el texto que más envolvente, ¿no es cierto?, antológico, es Décimas Afroperuanas. Esto lo tenemos también en internet, entonces tenemos acceso a las décimas, y también videos de Hildebrando recitando, ¿no es cierto?, sus décimas, ¿no? En este punto tenemos un autor que, hablando de lo local, ¿no?, lo familiar, su propio contexto, universaliza, ¿no?, temas acerca del trabajo, del campo, acerca de la condición humana, del tema del amor, el tema de la pareja, el tema de la música, las comidas, etc. Entonces, se ha convertido en un autor bastante prestigioso, es un representante bastante importante, diría, de la literatura afroperuana en la actualidad. Y habría que mencionar que, por lo general, en la décima, en diferencia con lo que hacía Nicomé Santa Cruz, por ejemplo, resulta que hay decimistas que son cantores, ¿no? Es decir, recitan, ¿no?, manejan, digamos, todo lo que se consideraría esta performance, ¿no?, sabe recitar, tiene una buena entonación, ha memorizado, ¿no es cierto?, los versos, ¿no es cierto?, pero no está pensando en un libro para conformarlo. Hay otros decimistas que más bien son repetidores, ¿no? Escuchan por ahí una décima, toman nota, la memorizan y la reproducen, pero no escriben décimas. Ujú. Y hay otros que sí, ¿no?, componen décimas, ¿no?, hasta son improvisadores, ¿no? Pueden estar en un contrapunto con otro decimista y al momento él está reproduciendo versos en la mente y los dice, ¿no? Entonces, hay, digamos, hasta tipos de decimistas o de intérpretes de la décima. En el caso de Hildebrando tenemos este último, ¿no? Compone, puede recitar, ¿no es cierto?, y participa de un contrapunto, ¿no? Entonces tiene todas estas, digamos, habilidades, ¿no es cierto?, bastante espléndidas, y entonces en su obra estamos viendo que supera a, largamente a otros, ¿no?, porque ha organizado varios libros, ¿no? A veces sucede que un decimista escribe toda su vida y al final publica un solo libro, con mucho esfuerzo, ¿no? Pero Hildebrando Briones tiene esta vocación de decimista, esta vocación de poética, ¿no es cierto? Y conste que la décima no es tan sencilla, no es una, digamos, una forma poética bastante rígida, ¿no? Es 10 por 8, es decir, son 10 versos octosílabos, ¿no?, con una rima muy específica. Entonces, no puede haber ni uno más ni menos, ¿no?, la cantidad de versos, por ejemplo, ¿no? No puede ser 7 ni 9 ni 11, no, tiene que ser 8 exactos, ¿no? Entonces hay una cierta rigidez. Pero en este caso tenemos una diversidad de autores, diversidad de géneros. En la actualidad también la crítica literaria ha aportado, por ejemplo, para esa visibilización y ese dar a conocer la obra de todos esos autores,
y lo que se está haciendo en las comunidades, por ejemplo, ¿no? Tenemos antologías importantes, estudios, e incluso tenemos una revista de especialidad de literatura afroperuana. Entonces, hay un interés, hay una apertura, ¿no? Cada vez más. Uh, en el extranjero también, digamos, la literatura afroperuana cada vez más tiene esta este interés de parte, digamos, de la crítica extranjera, ¿no? No es solo una cuestión, digamos, localista, ¿no? De nuestro contexto. Entonces, todo esto, ¿no? Con todos estos géneros, es justamente nuestra literatura afroperuana, ¿no? Tan rica, tan diversa, tan plural de voces y tan compleja en diferentes géneros, ¿no? En la tradición oral y afroperuana musical, eh, faltaría hablar de las canciones, las letras de canciones, que a veces nos recuerdan momentos dramáticos, complejos de la historia, ¿no? Nos remiten al tiempo de la esclavitud. Hay por ahí, por ejemplo, hay unos panalibios, hay algunas canciones que todavía nos recuerdan estos momentos ingratos, pero es parte justamente de esta vivencia y esta herencia, ¿no? Entonces, eh, se rescatan, se valoran y se transmiten, ¿no? Por eso es tradición oral y musical, ¿no? Se transmite de generación en generación, ¿no? De familia en familia, de parientes entre parientes, de comunidades entre comunidades. Muchas gracias, Milagros, por la magnífica conferencia. Interesante todo el panorama que has brindado de los diversos autores. Y bueno, llegó el momento de compartir algunas preguntas que nos ha hecho el público esta noche, ¿no? Tenemos alrededor de más de 500 personas en la sala Zoom y también conectados en Facebook, entonces hay bastante expectativa. ¿Y te parece si te voy, por favor, dando las preguntas y vamos contestando una por una? ¿Okay? Sí, sí. Perfecto. Bueno, ¿los autores afroperuanos tomaron como referencia algún movimiento literario o cultural de otro país? Bueno, lo que podemos observar, de pronto la efervescencia, ¿no? Que se nota más es en el momento de los años 50 para los 60. Tanto Victoria como Nicomedes, por ejemplo, Santa Cruz, están al tanto de lo que está sucediendo en contextos, por ejemplo, del norte, en Estados Unidos, con Martin Luther King, por ejemplo, ¿no? O lo que sucede después de los 60 para adelante con el apartheid que sucede en África, o la independización de los países, por ejemplo, también africanos, ¿no? Entonces están al tanto de todo ese contexto y están bastante informados, ¿no? Entonces, recordar también que los hermanos Santa Cruz habían vivido en Estados Unidos, hablan inglés, hablan francés, leen a Shakespeare en inglés, entonces están bastante relacionados, ¿no es cierto?, con el norte y con estas agrupaciones y se nota, hay alguna influencia obviamente en los temas que van escogiendo, ¿no? Entonces, sí, obviamente podríamos hablar, por ejemplo, de panafricanismo, para hablar del tema de África en específico, ¿no? Porque había estas ideas también de volver a África, por ejemplo, ¿no? Y podemos hablar también del tema de la negritud, el tema de valorar lo nuestro, ¿no? Había esta idea también, los negros bellos, ¿no? Que se escuchaba mucho en la época, por ejemplo, ¿no? Por eso también esos peinados, ¿no? African look, ¿no? Que es la moda del momento, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ellos sí se nota más esto, pues el contexto en que les toca vivir. Gracias. Vamos a otra pregunta. ¿Cuál es el aporte más significativo de la cultura afroperuana a las diferentes artes en nuestro país? Y por otro lado, el aporte no reconocido aún. Bueno, hay una opinión también ahí dentro de la pregunta. Bueno, yo creo que las artes son varias, ¿no? Pero entre lo que es la danza, la música, el baile, creo que es un aporte indudable, está ahí, ¿no es cierto? Mm, y de todo tipo, ¿no? Había mencionado, por ejemplo, el tondero, la marinera, había mencionado Panalivio como canto, ¿no es cierto?
el festejo, por mencionar unos cuantos, pero hay una gran variedad. El trabajo de Chalena Vázquez, por ejemplo, con respecto al tema de la música, al tema de las danzas, ¿no? Es un gran aporte. Y entonces, si alguien quiere saber más de este punto en específico, habría que revisar, por ejemplo, la página de Chalena Vázquez, ¿no? Que nos ha dejado toda su obra, ¿no? Sus conferencias, sus artículos, sus libros, ¿no? Entonces están en PDF, podemos revisar, ¿no? Entonces, hay una riqueza muy importante en el aporte cultural, artístico, ¿no? Del afroperuano. Y había dicho, por ejemplo, que en las últimas décadas es cada vez más esta visibilización de todos estos aportes culturales, ¿no? Que tienen que ver con una campaña que viene de afuera, con la ONU y con otros países, que es también estamos en el diseño de los afrodescendientes, es decir, en 10 años, ¿no? Todos los países están comprometidos, todos los gobiernos están comprometidos a, digamos, orientar mucho de su presupuesto y proyectos a las comunidades afrodescendientes en cada país, para que justamente en cuestiones de educación, en cuestiones de cultura, de economía, ¿no? Mejoras de situación económica, de condiciones de vida, en mejoras, digamos, social, salud, por ejemplo, ¿no? Todo eso cambie, ¿no? Y que tiene 10 años, ¿no? Es un compromiso, por ejemplo, y está en marcha, ¿no? Termina en el año 1924, si no me equivoco. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a otra pregunta. ¿Cuál sería la diferencia cultural entre, por ejemplo, Cuba y Perú? De la influencia negra o afro, Nicolás Guillén y los poetas y escritores peruanos. No sé, como una similitud que puede haber entre, ¿no?, dos culturas. Ya, bueno, La Habana es tan especial. ah, los cubanos son tan especiales. Gente muy culta, muy abierta, ¿no? Pero hay una mayoritaria población afrodescendiente, a diferencia de nuestro país, por ejemplo. Mm, y en el caso de Nicolás Guillén, lo que tenemos es un autor que en algún momento está en España, ¿no? En algún momento que está en Europa, y se deja influenciar por estas idas y venidas de diferentes autores, músicos, intérpretes, que justamente habían llegado de Estados Unidos o del África también, que todavía están jóvenes, y hay esta especie de renacer, esta especie de reencuentro feliz, ¿no? De todos ellos, de diferentes lugares, pero que se encuentran con la misma problemática. Ser afrodescendientes y cada uno en su país tiene un problema social, económico difícil, ¿no? Tiene que enfrentar el racismo, la discriminación, etcétera. Entonces, hay como una especie de movimiento que va a ir creciendo, ¿no? El tema de la negritud, por ejemplo, ¿no? Entonces, Nicolás Guillén regresa a Cuba y tiene esta influencia, esta marca, digamos, ¿no? Y cada vez más se va viendo envuelto en esta exploración sobre lo que sería la negritud, lo afrocubano finalmente, y el rescate, ¿no?, de estos personajes, esta música, y lo vemos precisamente en su poesía, ¿no? Por el momento, por ejemplo, en paralelo, para hablar del contexto peruano, es Nicomedes Santa Cruz que termina pues en la isla. Hay una foto donde aparece Nicolás Guillén con Nicomedes Santa Cruz, ¿no? Hay esta relación tan rica, tan fructífera, ¿no? Entonces, es lo que sucede muchas veces en contextos del exterior. Se encuentran los afrodescendientes y descubres que tienes la misma problemática en tu país y otra vez hablas de discriminación, racismo y esto y lo otro, ¿no? Es la misma piel, el mismo color, ¿no? Solamente que son diferentes naciones y nombres de países. Se podría decir que tenemos problemas similares en todo caso que Sí. enfrentar. Bueno, la convivencia, dice, con las otras manifestaciones literarias. El Ejército Libertador de San Martín trajo muchos soldados afrodescendientes, algunos se quedaron. Se han encontrado en nuestra literatura aportes de estos hombres venidos desde el Río de la Plata. Bueno, lo que se sabe históricamente es que cuando llega a San Martín vienen eh, trayendo algunos batallones donde había una presencia afrodescendiente bastante importante.
venían tanto de Argentina, algunos de Chile, y al llegar, por ejemplo, a la zona de Pisco, a la zona de Ica, eh, hay una especie de llamado, ¿no? Entonces muchos esclavos o población del momento afrodescendiente, digamos, se enlistan para participar en este batallón, ¿no? Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, en la historia un poco del tema de la independencia, mm, uno ve claramente que hay un cambio en las cifras, ¿no? Porque algunos van cayendo, hay unos heridos, etcétera, ¿no? Pero siempre, digamos, son 300, son 350, son 400, a veces baja, sube, ¿no es cierto? Entonces, en un principio se dice, llegaron tantos de, acompañando a San Martín, un batallón de tantas personas, y en el transcurso de las siguientes batallas bajó, subió, ¿no es cierto?, la cantidad. Entonces, porque efectivamente ellos terminan quedándose en el Perú o terminan muriendo en el Perú, que no hay un reconocimiento de estos héroes, por ejemplo. Y muchos de los esclavos también engordan, ingresan, digamos, estos bandos militares. Nombre con específico, edades con especificidad, no hay tanto ese registro, solamente cantidades. Solamente hay cantidades, por ejemplo. Perfecto. Una pregunta, bueno, ligada también un poco al arte, ¿no? Dice, ¿cuál fue el aporte de las acuarelas de Pancho Fierro en la literatura afroperuana? Bueno, lo que tenemos es ahí el registro visual, ¿no? De las imágenes de una forma de vida, ¿no? Del tiempo uh, de la República. Y lo que tenemos en este punto es finales de la colonia y parte de la República. Una vestimenta, un comercio, unas prácticas económicas, algunas celebraciones, algunas festividades, ¿no es cierto? Entonces, es curioso que justamente estos elementos, ¿no es cierto? Eh, digamos que despiertan la imaginación de nuestros autores y aparecen retratados, descritos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Malambo, ¿no? Se habla son de los diablos, ¿no? Y en las descripciones, en las imágenes, sí, pareciera que estamos viendo efectivamente una de las acuarelas de Pancho Fierro, ¿no? Entonces, hay esta relación, ¿no? Entre lo pictórico y lo literario muchas veces. Perfecto. Bueno, hay una pregunta bien interesante, que justo es una de las novelas que más me ha impresionado, Matalaché. Matalaché es considerado dentro de la literatura afroperuana. Bueno, supongo que por el año también que fue escrita, ¿no? Esta novela. Bueno, Matalaché es de 1928. En Matalaché tenemos una novela pionera. Claro, pertenecería también al corpus de literatura afroperuana y la consideraríamos pionera en el sentido de que tenemos un personaje que le da nombre a la novela, ¿no es cierto? Y una historia que va alrededor de un personaje afrodescendiente, ¿no? Un esclavo, en este caso, Matalaché. Tenemos también elementos culturales, literarios, poéticos, ¿no? Aparecen, por ejemplo, este contrapunto de decimistas, ¿no? Y están ahí digamos, como casos, como ejemplos, ¿no? Estos versos, ¿no? Estas décimas, que en realidad son cumanadas con décimas. Y tenemos una historia de amor prohibido, digamos, ¿no? La ama blanca con el esclavo, un imposible, ¿no es cierto? Y un castigo definitivo al final, ¿no? Entonces, la considero como una novela pionera, ¿no? Emblemática, ¿no es cierto? Eh, para el mismo Enrique López Albujar en su momento no la pudo publicar en Lima, tuvo que publicarla en Piura porque había una cierta censura por esta historia, ¿no es cierto? De amor, ¿no es cierto? Todavía para la época, en los años 20, 30, no era dable, no se podía aceptar del todo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero como toda historia de amor, de rasgo romántico, tiene que haber un obstáculo, ¿no? Siempre de por medio. Sí, sí, no era muy vanguardista para la época, creo, esa novela.
¿Qué exponentes del sur del país podría mencionar? Básicamente, en el sur lo que he encontrado en las comunidades es esta tradición oral y musical. Hay algunos autores, son decimistas de repente. Antonio Silva, que hace 2 años nada más que ha publicado su libro de décimas, y tiene ese nombre, ¿no? Décimas. Él es de Chincha, en realidad está entre Chincha y Cañete, ¿no? Pero vive en Chincha. Y tiene esta descripción, ¿no? de estas dos zonas rurales en su obra. Digamos, y los personajes, ¿no? A veces son familiares, a veces son amicales, ¿no? O sea, nos hace referencia a un contexto rural del pasado, un poco idílico, un poco, eh, digamos, risueño, ¿no es cierto?, melancólico, podríamos decir, ¿no? Y en otros momentos es este presente de una voz poética, de un ya madura, ¿no es cierto?, de un personaje que puede tener 70 años, anciano, y está hablando de la capital, entonces hablamos de la migración del campo a la ciudad, ¿no?, como tema, pero también esta otra mirada, digamos, desde la madurez, ¿no es cierto?, con la presencia de la muerte o la cercanía de la muerte. Entonces, es otro tipo de temas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es un autor bastante interesante en Chincha, ¿no? Antonio Silva. Interesante, tenemos varias preguntas, en realidad parece que el tema, bueno, es un tema bastante interesante, así que vamos a continuar. Eh, Diga, ¿se ha investigado sobre la tradición oral, poética, narrativa o ensayo yapatera Piura? ¿En Yapatera Piura? En Yapatera lo que existe ahora, afortunadamente, es un museo, el Museo de Yapatera. Durante mucho tiempo hubo esta intención, ¿no? Porque hablar de museos solamente teníamos el de Saña, Museo Afroperuano de Saña, en Chiclayo, y luego el Museo Nacional, ¿no?, que está en Girón Ancash, en el centro de Lima. Y luego un centro de investigación, ahora tenemos el Centro Cultural Amador Bayumbrosio, por ejemplo, en Chincha, en el Carmen. Y en Yapatera, felizmente, también se logró este proyecto, ¿no? Se concibe este proyecto. Entonces, los participantes, entre ellos Alzamora, por ejemplo, están y otros yapateranos, están muy interesados en recuperar esta historia, ¿no? De registrar, de buscar documentos, de intentar valorar ese pasado, ¿no es cierto? Ah, Uno de los cumananeros más renombrados ha sido Fernando Barranzuela, que llega a publicar un libro que tiene parte de su testimonio, ¿no? Historia de vida, testimonio de los más ancianos que él pudo entrevistar, un conjunto de cumananas, parte de la historia de la misma Yapatera, que es un libro bastante importante, ¿no? Historia de Yapatera, ese es el título, y resulta un personaje que también lo podemos rastrear, encontrar, por ejemplo, felizmente, en internet a través de videos. Hay, ¿no?, algunas reproducciones, y entonces don Fernando Barranzuela, ¿no?, que también nos ha dejado su libro y nos ha dejado pues sus décimas y sus cumananas, ¿no?, principalmente sus cumananas. Excelente. Hay un libro que, y bueno, está en la sala escolar que me interesa bastante, si podría comentaros un poquito, se llama Monólogos desde las tinieblas, de Antonio Galvez Roncero. Creo que también hay un centro cultural en Chincha, Antonio Galvez Roncero. ¿Podría comentaros un poquito? Porque es parte también de lo que leen los escolares. Sí, Son cuentos breves, ¿no? Narrativa breve. Relatos cortos, ¿no? sí. En la representación, digamos, de los personajes afrodescendientes en la literatura hay perspectivas, ¿no es cierto? Hay diferentes perspectivas. Diríamos que los mismos integrantes que son escritores afrodescendientes, describen lo suyo, ¿no?, desde adentro, como se suele decir. Entonces, tiene un conocimiento, un acercamiento, una autoidentificación incluso, ¿no es cierto? Y entonces aparecen todos estos personajes e historias. Pero obviamente que también tenemos lo que se llama el negrismo, ¿no? O sea, autores que tienen una cierta simpatía, tienen una
un acercamiento, ¿no es cierto?, a lo afroperuano, a lo negro, a la cultura, al folclore, la música, ¿no es cierto? Y también lo conocen, están próximos o son de la zona, pero mm, escriben desde una perspectiva, como dirían, desde afuera, ¿no? Conversando muchas veces con Gaby Ronceros, es uno de los autores que trabaja mucho digamos, la narrativa corta y el aspecto lingüístico, ¿no? Hace un rescate del habla popular, del habla del negro, ¿no? Que ha sido también estudiada, que ha sido muy analizada también, por ejemplo. Entonces ahí tenemos una descripción de los personajes también afrodescendientes rurales, específicamente muchas veces son todos de Chincha, ¿no? Entonces, con relatos muy cortos y muy vivaces, ¿no? La forma de relatar, y también con un giro crítico, ¿no? Sobre el tema, digamos, de la vida en la hacienda, ¿no? En la vida rural, ¿no? Entonces, también es un rescate bastante apreciable, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, quisiera compartir también algunos saludos porque la ventaja de la tecnología que nos ven desde diferentes partes del país, ¿no? Y del mundo en realidad. Tenemos saludos desde Piura, desde Arequipa, Huacho, saludos desde la Biblioteca Municipal de Yanacancha en Pasco, y bueno, saludos desde Salta, Argentina. Quizá Muchas gracias. sí, algunas palabras finales para poder, bueno, ya ir cerrando, de repente, Milagros, para todos los que nos están escuchando sobre lo que hemos compartido esta noche, tan interesante. Sí, solamente quería agradecer a todos ustedes que me han pacientemente escuchado en este desborde cada vez que me dicen habla de literatura afroperuana, como dicen, hablo por los codos y no me detengo. Ah, eh, Quería decir más bien que en este lapso de tiempo he podido mencionar algunos autores, hubiera querido trabajar mucho otros más, pero por ejemplo, ya que hablamos de diferentes partes del país, en cada comunidad afroperuana hay obviamente un corpus, ¿no? De relatos, cuentos, adivinanzas, canciones, cubananas, décimas, de todo, ¿no? Y eso es algo que debiéramos todavía seguir rescatando, deberíamos valorar. Entonces, ah, en realidad, cada comunidad afroperuana tiene lo suyo, ¿no? Tiene, digamos, yo diría que tiene una misión por cumplir, ¿no? Que rescatar eso que está heredando, eso que es suyo para las siguientes generaciones, ¿no? Y no podemos pensar solamente en lo impreso, ¿no? Podemos pensar justamente en las tecnologías de ahora, ¿no? Registrar, entrevistar a los más ancianos, grabar las canciones, grabar las danzas, las interpretaciones, ¿no? Y todo darlo a conocer al mundo, ¿no? Aprovechar esta globalización, aprovechar la internet, ¿no es cierto? Y darlo a conocer, darlo a- al mundo en general, ¿no es cierto? Valorarlo, es mío, lo rescato y lo comparto, ¿no? Entonces, no solamente es lo impreso, lo que está en libro, lo que encontramos en las librerías, no, también está aquello que es justamente lo artístico, lo musical, lo cantado, ¿no? Entonces, es un corpus, como dije al principio, muy diverso, muy rico. Entonces, todo eso podemos todavía rescatar, valorar, ¿no? Y dar a conocer. Ya es tarea nuestra para las siguientes generaciones. Agradecemos a todas las personas que han seguido la conferencia. Les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo a las necesidades de estos tiempos en los que debemos permanecer en casa. Todas las sesiones están siendo grabadas y se publican próximamente en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube y en nuestros podcasts. Gracias por su participación y buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches.